Somos dos madres de adolescentes buscando transformar los paradigmas de crianza, acompañándote desde nuestras experiencias y de la mano de expertos para lograr una maternidad más ligera y disfrutada. En este espacio también nos dedicamos a reconocer que somos más que una mamá. Somos Litben Sánchez y Lizeth Piñal y te damos la bienvenida a este punto de encuentro. Bueno, bienvenidos una vez más a nuestro punto de encuentro. Hoy tenemos un capítulo especial con alguien muy especial que por fin se dio esta posibilidad de grabarlo, que es mi adorada Jané Cardoso. Ella es psicóloga clínica y ya va, porque voy a leer un poquito de las cosas largas que ella me mandó. Vamos a ver, psicóloga clínica, psicoterapeuta, venezolana, reside actualmente en los Estados Unidos, es egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, con un posgrado de psicología clínica en el departamento de psiquiatría del Hospital Militar, o sea, Santo Cristo. Ya saben de dónde viene y por dónde vamos. También es psicoterapeuta de la Gestal, egresada del Instituto Venezolano de la Gestal en Caracas, y tiene estudios avanzados en terapia cognitivo-conductual focalizada en trauma. Ujú. Y bueno, obviamente, cuando hablamos de este tema y lo pusimos sobre la palestra para conversar, yo dije, con Janés que tenemos que hablar de este tema porque son temas que de ahora en adelante tienen un nombre, pero siempre han existido. Y por eso quisimos conversar contigo hoy, Janés, sobre esos dos temas que son la procrastinación y la resiliencia, enfocadas particularmente en este mundo de la adolescencia, en donde de alguna manera son, lo vemos quizás como dos polos Ujú. de esos imanes que se van a atraer o se van a repeler en algún momento. Así que bienvenida a nuestro punto de encuentro y gracias por aceptar esta invitación. Bueno, gracias a ustedes dos, Lisette, a Lisbeth, qué lindas esas mamás de adolescentes, por este encuentro maravilloso. Yo estoy encantada de compartir con ustedes. Y bueno, pudiéramos empezar, digamos, con los conceptos, ¿no? Porque han estado estos dos conceptos muy usados y a veces, digamos, popularmente se usan mal. La gente confunde los términos. Yo voy a guiarme por lo que dice, digamos, la Asociación de Psicología Americana, ¿ok? Ellos dicen que la resiliencia es un proceso, no es algo que se da una sola vez y ya. Es un proceso de adaptación ante situaciones de trauma, situaciones adversas, pero básicamente en psicología lo enfocamos al trauma, por eso cuando tú decías que ha existido siempre, es verdad, porque yo que trabajé mucho tiempo y todavía trabajo, pero ya no tanto, ya me estoy dedicando más a personas, entre comillas, más adaptadas a la realidad. Trabajé mucho con personas con trauma, uno usaba ese término, ¿ok? No estaba tan popularizado. Y esa adaptación, esa capacidad de ajustarnos a situaciones muy adversas, personas que tú ves que han pasado por traumas y pueden realmente, como algo natural, sin haberlo aprendido en ninguna parte, poder salir ilesas de ese trauma. Bueno, uno como psicólogo, cuando te llega la persona, uno puede determinar a través de pruebas, entrevistas, si la persona va a ser capaz de tolerar esa situación tan adversa, esa tragedia o amenazas, o le va a costar. Pero independientemente de las pruebas, todos tenemos esa capacidad de adaptarnos, de poder resistir esas situaciones que pueden ser hasta muy trágicas. Pero como les digo, o sea, en la actualidad se ha usado mucho de una manera como más ligera. O sea, la capacidad de resiliencia es como, bueno, adaptarse a cualquier situación y salir más fortalecido o más empoderado. Eso es lo que dice mucho la gente ahorita. Entonces, pero realmente es una capacidad que tiene el ser humano y que puede desarrollar. Ahí es importante que nos enfoquemos, porque mucha gente lo dice, pero ¿qué? ¿Pero esto es una habilidad psicológica? No, es de hecho la misma APA, la Asociación de Psicología Americana, dice que no es algo extraordinario, que es algo que cualquier persona se puede observar en cualquier persona ante ciertas dificultades graves de la vida, ¿ok? Y va a Entonces, depender, Janet, disculpa, eso va a depender eh, del tema. O sea, claro, tú estás diciendo, porque esa era una pregunta que yo te iba a hacer, ¿se ajá, nace o se hace con la resiliencia? Pero también entonces siento que lo que estás diciendo es que depende mucho también de quizás del temperamento, de la personalidad, del entorno en el que esté la persona que está transitando esta dificultad para poder salir
no sé, ganador o más fortalecido de esa situación y que sea resiliente? Excelente pregunta, Lice, porque yo creo que, digamos, yo siempre hablo ese tipo de cosas cuando se trata de la resiliencia, que es como unas layers, como unas series. Bueno, Freud le decía series complementarias, ahora se usan otros términos, como yo lo diría como unas capas que todos tenemos, como una capa que trae como un factor, la primera, la básica, es como la parte genética, los factores como que tú traes naturalmente por tus genes, por los padres que te tocaron, pero que aún ahorita ya todo lo de los genes y todo está o sea, ya se sabe que hasta se puede modificar, pero esa es la primera capa, por decirlo así, donde la persona puede tener una mayor fortaleza psicológica, fortaleza mental, para poder ajustarse a las situaciones que se presentan siempre en la vida. Porque vamos a estar claros, la adversidad es parte de la vida. Luego viene otra capa que es como las primeras años de tu vida, la infancia, la adolescencia, que también nos queremos enfocar en esa etapa de la vida, donde cómo te han criado tus padres, los modelos que has tenido en tu vida, no solamente de tus padres, de los maestros, todo eso constituye otra capa. Y luego está la capa de las cosas, circunstancias, factores externos que te toca vivir. Todo eso conforma, por supuesto, los rasgos de personalidad, pero también conforma lo que puede ser tu capacidad para adaptarte a situaciones adversas. Entonces, hay diferentes maneras. Pero, en fin, puede ser que una persona no trajo, digamos, genéticamente mucha fortaleza y, bueno, mira, es capaz de entrenarse tomando conciencia a sus padres. Por ejemplo, si en el caso de los padres, si toman conciencia que el niño, oye, no, es muy débil psicológicamente, le cuesta enfrentarse a situaciones, pueden entrenar al niño desde pequeño, pueden darle herramientas a los adolescentes, o tú como adulto que estás escuchando, tu padre o madre, o nosotras tres que estamos aquí, podemos tomar conciencia, de repente nos toca vivir una pérdida muy fuerte, una circunstancia muy grave y nos damos cuenta que no podemos con eso. Bueno, hay personas que nos pueden ayudar, hay herramientas que nos pueden de alguna manera sacar esas habilidades que todos podemos desarrollar y poder ser cada vez más resilientes. O sea, no es que si no naciste con los genes, si no tuviste, no. Puedes desarrollarlo en la medida en que tomas conciencia o si eres muy niño o un adolescente que un poco inmaduro, tus padres o las personas significativas en tu vida, como repito, como profesores, maestros, abuelos, tíos, modelos, te pueden ayudar a reforzar lo que es la capacidad de resiliencia. Jane, y has hablado obviamente de ese es el concepto, y después vamos a pasar con el concepto de la procrastinación, pero efectivamente cuando tú hablas que es como una habilidad, como algo, ¿en qué momento o cuáles son esas características relacionadas al trauma que puedes decir efectivamente esta persona va a poder ser o desarrollar más esa resiliencia? Y lo pregunto por qué. Porque particularmente cuando yo hablo con adolescentes, y por ejemplo, yo trabajo mucho con personas que vienen y emigran. Ok, ese es un proceso que no viene siendo un trauma, pero sí viene siendo un cambio importante en el estilo de vida e incluso la manera quizás como se haya llevado a cabo el proceso de emigrar puede ser un trauma o no. Sin embargo, cuando pasan los años y analizan un poco del cómo llegaron y cómo están esos adolescentes aquí, hay como dos vertientes, ¿sí? El que se adaptó, el que efectivamente tuvo ese acompañamiento y esos otros que ven esto como efectivamente un trauma, se vuelven los rebeldes, se ven como de alguna manera esos muchachos que son desenfocados, que tienen incluso muchísimos problemas que antes no estaban incluso relacionados con la etapa de la adolescencia, sino en general eran personas con características personales totalmente distintas. ¿Qué hace que esa procrastinación sea efectivamente una herramienta en Procrastinación. Más perdón, resiliencia. la resiliencia en el proceso per se de cambio, o sea, en ese proceso de trauma? Ok, cuando hablamos de trauma, estamos hablando de una situación fuerte, ¿verdad? Que puede ser percibida por la persona como fuerte, independientemente de que otros no la perciban como tal. Por eso es que me gustó la aclaratoria que hiciste cuando dijiste, bueno, personas que emigran y lo viven como un trauma, tal cual, tal cual. Hay personas que para ellos mudarse de país, qué rico y se adaptan fácilmente, no la mayoría. Hay personas y adolescentes, en este caso que estamos hablando, que les cuesta muchísimo y lo viven como un trauma y incluso empiezan a expresar, o sea, hay síntomas que uno ve de ese trauma, que tú dices, bueno, esto realmente amerita una atención. Entonces, cuando tú dices, bueno, pero ¿cómo lo podemos saber? Bueno, hay diferentes maneras de saberlo y siempre se va a manifestar en el comportamiento de los niños o adolescentes. Podemos ver cambios en su comportamiento,
que persisten, que ya, por ejemplo, una persona se puede, digamos, tardar 3 o 4 meses en adaptarse a una situación nueva y es normal que le cueste. Todo nos pasó, nosotras tres emigramos de nuestra bella Venezuela y probablemente nos haya costado, algunos más, algunos menos. Pero en general todos presentamos síntomas emocionales, digamos, en nuestro comportamiento, nuestro pensamiento, cosas que... Pero hay gente que persiste, algunos adolescentes no logran recuperarse. Entonces, ¿cómo lo pueden saber los padres? A través de ciertos síntomas del comportamiento, sobre todo la parte emocional, que yo sé que ustedes la manejan porque yo estuve escuchando el podcast y hablan mucho de eso. La parte emocional es muy importante que los padres se enfoquen en eso, porque son adolescentes, por ejemplo, cuando emigran, que no, o sea, es una rabia o tristeza que no superan. Entonces la gente dice, pero estaba deprimido. No, no, no. O antes, no, fue por la percepción que vieron del cambio o de las pérdidas que viven cuando emigran, que los llevó a esos cambios emocionales. Ujú. Y Yané, aquí porque yo siento que muchas veces como que se confunde lo que es la resiliencia con ese positivismo tóxico, ¿no? Entonces es Ah, así como que, no, aquí hay que ser fuertes, hay que enfocarnos en lo positivo, entonces bueno, si nos mudamos, pero mira, digamos, tenemos casa, tienes un colegio, tienes, no sé, tienes todo, entonces es como nublar, opacar lo que ese adolescente, lo que ese niño, lo que esa persona está sintiendo, en este caso que estamos hablando de migración, y como tú bien lo dices, el trauma no es eso que te pasa per se, sino lo que tú haces, o sea, cómo tú integras eso que te pasa. Entonces, claro, habrá personas que lo integrarán de una manera, ay, que esto es una aventura, unas personas que son más ligeras, que son más flexibles, y hay otras que somos quizás un poco más rígidas, que nos cuesta un poco más. Entonces, claro, siento que es importante hacer esa diferenciación y me corrige si no es así. Por ejemplo, nosotros como madres y padres en nuestros hijos, cuando los vemos que están transitando por una situación que a lo mejor para nosotros es banal o a lo mejor para nosotros desde nuestra posición no es tan traumática, pero para ellos sí. Una cosa es eso, como que, bueno, vamos a ayudarte a transitarlo, vamos a ayudarte a que desarrolles esa habilidad, esa capacidad de resiliencia, y ujú. otra distinta es decir, vamos a negar lo que está sucediendo, vamos a invalidar lo que tú estás sintiendo y lo que tú estás pensando. Muy interesante el comentario, porque tiene como muchas vertientes y muchas aristas donde se puede tomar. Pero me voy a ir por el lado de que los padres en general tendemos, cuando el muchacho, primero que el adolescente, como ustedes saben, es egocéntrico por naturaleza. O sea, no es que, Ujú, ay, tiene rasgos de personalidad y va a ser narcisista. No, el adolescente, digamos, le sale una pepita y cree que todo el mundo lo está viendo. Está centrado en egocéntrico, es que están centrados en mí. Entonces todo ujú, el mundo me la está viendo horrorosa porque tengo una pepita y todo lo magnifica, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Muchos padres a la vez, cuando, como saben eso, piensan que o es manipulación o tienden a minimizar o negar, que fue lo que tú dijiste, Lisette, esas situaciones de angustia, de estrés que pasan los adolescentes. Entonces, cuando hablamos de resiliencia, es una capacidad, pero estamos hablando de situaciones difíciles, ¿verdad? El trauma puede ser algo muy grande o puede ser algo muy pequeño vivido de una manera amenazante, de una manera que la persona no puede realmente con eso, es una sobrecarga emocional. Entonces los padres debemos tomar en cuenta eso y saber que el mundo del adolescente es verdad, tienden a maximizar las situaciones, pero no por eso tenemos que negarlo, porque el peso emocional es proporcional a lo exagerado que están diciendo. Es horrible, ellos pueden pensar que también, o sea, lo que ellos dicen de horrible, todo el mundo se fía en mí, también piensan que es la parte emocional, que ellos no van a poder con eso. ujú, Entonces, las consecuencias que puede tener eso, porque pueden decir, no, pero no es nada. Las consecuencias se pueden manifestar en el cuerpo. Pueden los muchachos somatizar, ¿verdad? Me duele el estómago, me duele la cabeza. Y son jóvenes ujú, que todo el tiempo están presentando síntomas somáticos porque no les prestan atención a su claro, problema, o sea, como que lo minimizan y ujú, realmente hay una carga de sufrimiento. No todo es lindo, qué bello, adáptate todo, no, porque realmente la vida no es así, todo es un proceso. Y claro, repito, todos somos diferentes, todos somos únicos, pero hay que tomar en cuenta que todas las situaciones adversas llevan como consecuencia una situación de adaptación. Entonces ujú. hay que ver por tus características de personalidad, por los padres que tuviste, por las cargas genéticas, todas esas capas son importantes, pero saber que todo necesita un tiempo, poco o mucho, pero necesita tiempo para sanar. Ujú.
y para desarrollarse incluso. Para desarrollarte, para... Diana, y ahora hablando de la definición de procrastinación, ¿qué se entiende como eso? Porque de alguna manera para mí eso ha sido, hemos dado como mucho boom en las redes sociales, pero bueno, ¿cómo se manejaba siempre eso y a qué, como tú bien lo decías, cuál es el concepto psicológico que se le da a ese comportamiento? Claro, desde el punto de vista psicológico se trata de un comportamiento de evitación, ¿ok? La persona está evitando un compromiso o una responsabilidad cuando tenía un objetivo planteado o adquirido con él mismo o con otras personas. Entonces, ahí la persona está tomando una decisión, dependiendo de la edad, tomando una decisión consciente de dejar de hacer algo que es importante, relevante para el logro de algún tipo de objetivo que tenga por hacer otra cosa, pero está tomando esa decisión. La gente lo ve, no, es un flojo. No, él tomó, sí, sí, porque los padres somos así, yo incluso, psicóloga, eres madre y te salen igualito todos los demonios y las brujas de todo. Y yo pregúntale a mis hijos, no se convierte en bruja porque es horrible, entonces, no, eso no es nada, entonces hay que tomar conciencia de eso porque si no, no es, la persona no es que sea floja, la persona es que puede tener problemas en cómo gestionar sus emociones, su autocontrol, no sabe cómo gestionar su tiempo, que eso es típico del adolescente, pero hay algunos que les cuesta más que otros. Entonces, básicamente, no, o sea, popularmente es, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y tiene un sentido, pero son comportamientos de evitación. O sea, la persona evita enfrentar una situación de realidad que le puede traer de repente un beneficio a largo plazo, pero la persona no lo ve. La persona ve el placer inmediato. Y esa es otra característica de los adolescentes. Los adolescentes se rigen por lo que es el principio de placer, o sea, inmediata gratificación de mis necesidades de cualquier tipo. Comer, ya tú sabes que comen de todo y lo quieren ya, y me estoy muriendo de hambre y me voy a morir de hambre. Y la parte sexual también, o sea, tengo que ya hacer esto. Y Satisfacer. sí, entonces eso lo ponen por encima del principio de realidad. Cuando la persona va madurando y ya los adultos se supone porque vemos adultos Peter Pan, que son adolescentes eternos, y eso lo sabemos nosotras. Pero se supone que cuando uno va creciendo en edad, va a prevalecer el principio de realidad. ¿Qué quiere decir ese principio? Que la realidad te impone unas tareas, la realidad te pone un trabajo que tienes que cumplir. En el caso del adolescente, las tareas que tiene que hacer este deporte, o sea, todas las tareas que puede tener un adolescente, pero en él prevalece el principio de gratificación inmediata. Yo no quiero hacer esto. Entonces, claro, otra vez, no es que les eche la culpa a los padres porque jamás le echo la culpa a los padres. Yo estoy siempre del lado de los padres porque es difícil criar hijos, es muy difícil, no es algo fácil. Pero tenemos que ponernos en el lugar, tú fuiste adolescente, mamá y papá que estás escuchando, fuiste un adolescente y sabes que es difícil, que si te pones una meta y tienes un compromiso y te llama un amigo, chico, pero vamos a escuchar música, Bad Bunny. Entonces, ay, me gusta más eso, y no ves el resultado o el beneficio que quieres lograr a un poquito mediano o largo plazo, ves lo inmediato. Entonces, es un equilibrio para los padres y los adolescentes. Recuerda que cuando estamos criando adolescentes, nosotros también estamos madurando la parte emocional, y ellos también, pero nosotros también, porque se reactiva parte de nuestra adolescencia, se reactiva, consciente o inconscientemente. Es mejor tenerlo consciente para que entonces no nos salgan la bruja, los demonios, y ellos entender y ponernos en el lugar de ellos, sin justificar, por supuesto, conductas de que en verdad puede haber holgazanería, de que en verdad puede haber dificultades en los impulsos, pero siempre tomar en cuenta que esa flexibilidad que también tenemos que tener los adultos. Esa iba a ser Jane, mi otra y pregunta, Jane, sorry, porque ¿cómo podemos nosotros diferenciar entre que es simplemente una flojera, de que, ay no, porque entendemos que el placer es instantáneo y si ellos están, no sé, jugando en el PlayStation y tú los mandas a que tienen que arreglar su cuarto, obviamente eso es un tema de que les da fastidio, pero ¿cómo podemos nosotros como padres diferenciar qué es procrastinación y que ya es un tema que se está viendo, tú sabes, no sé si llamarlo patología, pero recurrentemente. exacto, que es recurrente y que obviamente eso, si no lo logra
transitar y superar, pues muy probablemente se va a convertir en un adulto que va a seguir procrastinando y a la final no va a lograr nada de ninguna meta que se plantee porque él está tomando la decisión, tú misma dijiste, de evitarlo. Entonces, ¿cómo nosotros los padres podemos primero hacer esa diferenciación entre que es flojera nada más y nosotros hacer ese empuje, o si es procrastinación, y si de hecho es procrastinación, cómo podemos entonces nosotros ayudarlos, apoyarlos a, mira, vamos a impulsarte para que supere eso y de nuevo, Claro. entonces logre las metas que se vaya trazando a medida que se va desarrollando, pues. Lice, me da risa porque tú haces unas preguntas tan extensas y tan buenas y tan importantes que entonces metes la pregunta pero también la respuesta. Y entonces las consecuencias y tal. O sea, Sí, sí, básicamente tú perdón. diste la pregunta pero también diste la respuesta. Porque mira, sí, es difícil hacer esa diferenciación entre holgazanería o lo que llamamos flojera, excusitas o una procrastinación, porque son muy parecidas. Lo que va a hacer la diferencia es, tú lo dijiste y Lidben lo repitió también, la recurrencia de estas conductas. Y recuerda que les dije que el concepto es una conducta de evitación. También tenemos que observar qué otras conductas de evitación tiene el niño. Entonces se pueden dar, por ejemplo, cuando quiere, le decimos que vaya a comprar algo, no, él evita hacer eso, ese compromiso, y entonces ya no es solamente su objetivo que tenía que hacer la tarea, no, también lo que yo le pido lo evita. Entonces tú ves como que hay una repetición de otras conductas que no tienen que ver solo con sus logros académicos, y ahí ya es un síntoma de alarma, una señal de alarma. Pero se confunden con mucha, es que los límites son muy, muy livianos, porque realmente la persona floja, no quiero, no quiero y no lo hago. El procrastinador no lo hace en el momento, pero lo hace al final, ¿ok? El flojo termina por no hacer nada, se queda acostado. Y de verdad, como tú decías, entonces llegan a ser adultos o adolescentes que no logran sus objetivos que tenían planteados desde un principio, porque hay unos que sufren mucho. Y ahí es otra cosa que les quiero decir, chicas, que a veces tenemos que tomar en cuenta que puede ser un problema más grave de lo que pensamos. Y hay que hacer una evaluación, porque si es una cosa recurrente que le lleva a la persona mucho estrés, porque el flojo no le da mucho estrés. El flojo, ay, tengo flojera, ay, y me voy a comer algo y un helado y ya. No, el que es procrastinador siente angustia, siente un estrés, le genera una sobrecarga emocional. Entonces, claro, lo quiere dejar, pero también se siente culpable. El que es flojo por naturaleza, ni culpa le da. Entonces, ahí hay una diferencia grande. El que es procrastinador dice, yo sé que tengo que hacer esto y que es importante para mí, pero ay, qué rico hacer esto ahorita y no lo quiero hacer, entonces me voy a hacer otra cosa. Me voy a ver, no sé, una película, me voy a ver el celular, me voy a ver, a escuchar una canción. Pero después vuelve. Entonces puede ser que vuelva un poquito tarde o que no lo logre. O sea, hay diferentes grados y diferentes tipos Hay de como un nivel de conciencia y de peso, ¿verdad? Yane, a mí me ha tocado trabajar con muchos muchachos en ese tema que tienen conciencia de que están postergando, y eso, lo que me piden es un grito de auxilio en función, ayúdame a definir esas prioridades, ayúdame a definir esas metas, cómo tengo que organizarme, porque no quiero dejar de hacerlo, o sea, sienten como esa necesidad de cumplirlo versus el flojo, y cuando yo investigo mucho y analizo con ellos mismos, tú ves que ellos entienden la diferencia entre un flojo, un vago, el que no hace la tarea pues no le importa, y no le importa que tenga una F, o no le importa cumplir con tareas de la casa, Ajá. versus ellos que sienten incluso ansiedad por no cumplirlo. O sea, yo tuve un caso bien, bien grande que de hecho lo tuve que llevar a otro nivel con psicólogos y todo, porque efectivamente la muchachita entendía que era procrastinación, pero se estaba comiendo las uñas, o sea, era un tema de que Liden, yo quiero, yo hago mi plan y lo hago y no sé qué, pero si no lo logro me frustro. Entonces, ya era como un proceso mucho más grande, donde tú decías que la gran diferencia cuando una persona floja, cónchale, que no quieres, que no sean los monstruos, que tú no quieres cumplir lo que yo te digo, que haya la conciencia y por lo menos no lo van a hacer en tu tiempo y tu ritmo, pero lo van a hacer 2 días después. O sea, no te van a limpiar el cuarto todos los días, pero una vez a la semana por lo menos arreglan el cuarto. Es la gran diferencia, ¿cierto? Está muy bello dicho, porque realmente eso ejemplifica lo que yo estaba tratando de decir. A mí me gustan mucho esos ejemplos, porque realmente ella se sentía con angustia. Ella tenía Ujú. angustia porque no estaba cumpliendo con lo que le estaban pidiendo o lo que ella se había planteado.
pero y no sé si la mamá, el papá o ella misma buscó la ayuda. Entonces, al La buscar buscó ayuda, ella. Lo la interesante, buscó lo ella, o bonito sea, fue ella y la mamá tiene fue la más que le valor, llamó a auxilio. Sí, tiene así más fue. valor aún, porque el flojo no va a pedir ayuda. No. Ok. Entonces puede ser que le dé un poquito, bueno, sí, los otros se graduaron y yo no me gradué, pero es que prefiero dormir, prefiero, no sé. En cambio, esa niña se ve que, porque todos procrastinamos, o sea, vamos a estar claros, Ujú. todos Sí, procrastinamos. en algún aspecto de la vida, cuando hay algo que no motiva o que no hay un propósito en realidad que te mueve, vas a procrastinar. Eso es Vas a verdad. procrastinar. Pero entonces tú tomas conciencia, buscas la ayuda y te vuelves otra vez al carril. Y eso fue lo que hizo ella. Tiene un gran Así valor es. que lo haya hecho ella misma. Tiene mucha capacidad de autoconciencia y Y de madurez, de correcto. madurez emocional. La verdad me Así sorprende, es. pero me encanta ese ejemplo, de verdad. Así es. Jane, ¿y cuál pudieran ser efectivamente esos, como esos tips? Vamos a quizás dar algunos indicadores, por ejemplo, de que efectivamente mi hijo pasó por un trauma y yo no me vi en la posibilidad de buscar una ayuda y tal, pero ya estamos como saliendo de ese proceso. ¿Cuáles pudieran ser esos indicadores de que nuestro hijo o nuestros hijos adolescentes salieron con esa fortaleza, con esa habilidad llamada resiliencia? O sea, ¿cuál es la diferencia entre que sí salieron y no salieron? Eso en relación a la resiliencia. Y a la Ok, procrastinación, ¿cuáles pudieran ser esas herramientas o esos tips o esas guías que le pudiéramos dar como para los papás que de alguna manera sienten que quitar la etiqueta de flojera versus entender que efectivamente es una procrastinación, porque hoy hicimos esa diferenciación fundamental, que no sí, es dejar sin importancia, sino que sí quiero lograrlo. claro. Entonces empezamos con la resiliencia, ¿verdad? Ujú, correcto. ¿Cuáles son esas características, por decir así, que pensamos que pueden tener los adolescentes cuando ya pasaron, digamos, la situación adversa y que ya están listos? Bueno, esa persona puede, por ejemplo, hablar del trauma o hablar de la situación que le pasó sin ya la sobrecarga emocional, sin el distress, como no está estresado hablando, sino lo puede hablar normal, puede sacar un aprendizaje de lo que le pasó. Pueden sacar, mira, me pasó esto, vamos a poner el caso de la migración que tú trataste. Ok, se vino para acá, ya aprendió que tiene factores positivos el haberse venido a otro país. Entonces, focalizar en lo positivo, ser capaz de ver el aprendizaje escondido en cualquier situación adversa, traumática, con dificultades, es una señal de que ya la persona se siente, tiene resiliencia, que está entrenándose o ya la ganó. El poder enfocarse, digamos, en las soluciones a partir de ahora. Si me vuelve a pasar esto, si me siento así, puedo hacer esto, puedo volver a buscar ayuda, puedo agarrarme de esta herramienta. O sea, el hecho de manejar sus emociones de una manera más consciente y poder expresarlas es también una señal de que ya la persona pasó por esa situación y que ya sabe manejarla de una manera más, ya se está haciendo resiliente o ya es resiliente. Porque es un proceso. O sea, Ujú, la persona no de un día para otro, ay, soy resiliente. La gente, ujú, las personas resilientes ya, eso ya tiene como establecido, entonces les pasan con tu vez, pero otra vez perdió un hijo y otra vez hubo un terremoto y pasó por el huracán y ella sigue, no es que no se afectan, somos seres ujú. humanos, tú te afectas, pero eres capaz de seguir adelante, tu vida no se detiene ni se queda estancada por lo que pasó. Esa es una característica también. La persona puede seguir caminando o se quedó estancada. Es una Ujú. característica de una persona resiliente. Si el muchacho entonces ahora sí puede, entonces ahora caminar por la vida, puede hacer amigos, ya puede abrirse a la cultura, entonces ya eso es una señal que está siendo más resiliente. Y ¿Entiendes? si O sea, nuestro hijo no muestra esas características de resiliencia, nosotros como padres, ¿qué deberíamos hacer? Buscar ayuda de una vez. claro que sí, claro que sí. Primero, ver si tú, o sea, recuerden que nosotros somos el modelo más importante que tienen nuestros hijos, no porque les digamos las cosas, por lo que hacemos. Si ellos ven que, como todos los seres humanos, pasamos por situaciones y las podemos resolver de una manera con resiliencia. O sea, ¿cómo sería eso? Bueno, mira, sí, nos afectó. Tú puedes llorar, puedes gritar en un momento, pero tú puedes salir mejor de lo que eras, lo que llaman ahorita una mejor versión de mí misma, que también está un Ujú, poquito usada, pero es bonito. O sea, lo que está en el fondo es que tu autoestima, tu autovaloración, tú eres capaz de ser una mejor persona, incluso después de algo muy feo, muy fuerte, una pérdida muy grande, algo que te generó una tensión que no era una tensión normal de que, ay, me molesta o me incomoda, no, una tensión
fuerte, tú eres capaz de, entonces, ¿cómo lo puedes ver? Mira, oye, me siento que ahora puedo con más cosas en la vida. Entonces, claro, tú como padre, si puedes mostrar eso a tus hijos, es el mejor aprendizaje para ellos. Es la mejor manera como un padre puede ayudar a su hijo a ser más resiliente. Porque si a la primera sales corriendo, evitas situaciones, porque no es echarse a llorar, te puedes echar a llorar, pero la persona, el niño ve o el adolescente, oye, mamá estaba llorando, pero después habló con una amiga o habló con tal persona y después hizo esto y ahora se siente bien, ahora está como más fuerte. Entonces ya le queda eso en la mente, tú no le tienes que decir, si yo alguna vez me siento muy triste o lloro, puede ser que después me sienta mejor, que pueda buscar algo o alguien que me ayude. Entonces, eso como para entrar en lo más importante y lo primordial, pues la base del aprendizaje que podemos transmitir a nuestros hijos para que sean más resilientes. Por supuesto, después también los podemos fomentar o impulsar o estimular a que tengan, a que fomenten las habilidades sociales, que son tan importantes para ser resilientes. Como, ya ustedes lo saben, porque son las dos coaches de deportistas, esa es una de las mejores maneras que un muchacho se puede hacer resiliente, porque en el deporte está incluido, es como una mini, es un mini, lo que es la mini sociedad. Yo diría que es un Y para mí es un microcosmo. mini posgrado para la resiliencia. Y para los padres. Cónchale, sí. Pero es como un microcosmo de lo que va a pasar en la sociedad. Cómo luchan por conseguir esto, y entonces se pelean, y no sé cuánto, y vamos a hacer esto, o no, o entonces no te juntas con el grupo y quieres actuar solo. Ahí, sobre todo si son deportes que me imagino que son los que ustedes, no sé, pero los deportes de grupo son los que más ayudan a fomentar esas habilidades sociales. Esa es otra manera, no lo estás haciendo tú directamente como mamá, papá, en el caso de ustedes dos sí, porque se juntan los dos roles, pero lo haces fomentando que vaya a un deporte, que haga un deporte. Esa es una manera de fomentar la resiliencia. Otra manera de promover la empatía. En una conversación o en cualquier situación que pase, tú le puedes preguntar a tu hijo, adolescente o niño, oye, ¿cómo crees que se siente esa persona? Que le acaba de, o sea, de repente no te pasa a ti, no, mira, nunca me ha pasado nada trágico ni malo, nunca me he mudado de país. Ok, ¿cómo crees tú que se siente ese niño que se le acaba de morir el papá? Que es una situación donde cualquier pérdida puede traer mayor resiliencia. Entonces, ahí él puede decir, ay, me sentiría muy triste, pero, o sea, ahí poniéndose en los zapatos del otro y ver la evolución de cómo ese niño o ese adolescente o cualquier persona ficticia o algo en una película, eso puede fomentar y desarrollar la empatía, que son características en la personalidad que pueden ayudar a la persona a ser más resiliente. Eso como padre para manejar ese desarrollo de la resiliencia de nuestros hijos. Cualquier cosa que impulse el aprendizaje de valores, de situaciones que donde tú digas, esto es fuerte, pero después de ahí hay un aprendizaje, eso le va a ayudar a tu hijo. O sea, hasta una historia de algo que te pasó en el pasado. Mira, yo viví esto en Venezuela y mira lo que aprendí. Ese aprendizaje les llega a ellos. Todo lo que ocurre, como les dije antes, todo lo que ocurre, aunque muy trágico se vea por fuera, en lo externo trae un aprendizaje oculto o a veces muy abierto. También tenemos que enseñarle a nuestros hijos eso, que todo lo que ocurre tiene un aprendizaje y vamos a descubrirlo juntos. De repente llorando y todo, pero puedes empezar a pensar qué puede ser lo que tenemos que aprender de esto. O de repente no es el momento, pero más adelante. O sea, lo que queremos es que la resiliencia en nuestros hijos tenemos que impulsar pensamientos de mayor poder, de mayor enfoque positivo, optimismo, emociones que generen mayor integración y gestión de la vida. Porque hay mamás que dicen, no, pero no quiero que mi hijo llore o no quiero que demuestre la rabia. Todas las emociones son importantes, manejarlas, expresarlas para que la persona sea resiliente, no solamente la felicidad, como tú decías, Licen. Entonces tenemos que postear todo positivo para que no. Enseñarle a los hijos que manejar la ira de manera saludable y eficaz es importante para ser resiliente. Tú no puedes ser una persona pasiva ahí y no, resiliente es poder también defender las cosas con de repente una agresión sin dañar a los demás. O sea, todo lo que es el manejo de los pensamientos, de las emociones y también de los comportamientos. ¿Cómo es lo de los comportamientos? Bueno,
promover comportamientos que sean altruistas, que sean de voluntariado, que sean donde se pueda desarrollar también la empatía, como dije antes, pueden promover y estimular la resiliencia en nuestros hijos. Enseñarlos a pescar, no pescar por ellos, darle ciertas herramientas, pero no hacer las cosas por ellos, porque si no, entonces se crían hijos más bien sin resiliencia, como muy pasivos. Claro. Esos son algunos tips de lo que pudiera hacer un papá y una mamá por sus hijos. Pero repito, la primera es cómo eres tú como mamá. ¿Qué le enseñas? Buenísimo. Y en relación a la procrastinación, Jane, ¿qué pudiéramos hacer para identificar y romper ese hecho de etiquetar con flojos versus efectivamente determinar que hay una procrastinación y cuáles pudieran ser esos tips? Ok, bueno, para no etiquetar a nuestro hijo, eres un flojo y tú siempre estás buscando excusas, bueno, hacer eso. O sea, ustedes hacen las preguntas y dan las respuestas, lo cual me ayuda a mí, porque digo, ay, qué bueno eso, lo voy a decir con otras palabras. Mira, muchos padres tendemos a eso, a decir, es más fácil etiquetar y no, ya está, hasta ahí llegó el problema. No, es posible que etiquetemos mentalmente, no lo hagas verbalmente porque vas a herir la autoestima de tu hijo. Pero puede ser que me sean, pero qué flojo, y otra vez vienen con las excusas. No se los digan, pero no te puedes quedar ahí, tienes que hacer algo, o sea. Y para eso tienes que estar pendiente, porque hay padres que no supervisan, hay padres que ni siquiera saben que sus hijos son procrastinadores y que necesitan ayuda, sino simplemente es un flojo, déjalo ahí, que duerma, no va a conseguir nada en la vida. Entonces, nunca usar esos etiquetas ni adjetivos negativos que van a dañar la autoestima de tu hijo. Estar supervisando qué es lo que pasa, si esto es un patrón repetitivo, recurrente en la vida de tu hijo o es una o dos veces que ha pasado nada más. Tampoco puede ser tan crítico o exigente como papá, hiperexigente de que pasó una vez y esto es horrible, el mundo se va a acabar también, a ti como Ya es padre. un procrastinador forever. No, o sea, paciencia, o sea, puede pasar, a nosotros nos pasa, tienes que reconocerlo también. Entonces, entender cómo es ese patrón de comportamiento. Si es recurrente, entonces ya intervenir. ¿Cómo intervenir? Vamos a buscar las estrategias. ¿Y qué te está pasando? Ay, es que no me gusta. Bueno, entonces, pero no te gusta, pero es una materia que tienes que pasar, porque si no la pasa. Entonces, usar el para qué, aunque no te guste, ¿a dónde te lleva eso? ¿Entiendes? Porque te pueden decir y te quedas ahí, no, que no me gusta, ok. No, vamos es una cuestión de acompañar. Tú usaste esa palabra también, Lidia, que me encanta. Los padres tenemos que acompañar a nuestros hijos, ¿no? Es muy fácil etiquetarlo o mandarlo a un psicólogo que lo diagnostique y ya. No, son problemas familiares. No etiquetemos, él es un procrastinador, ella no tiene resiliencia, ya. No, es un problema de la familia, son tus hijos. Entonces, acompáñalo a ver qué está pasando. Ok, mira, es que no me gusta, o sí me gusta, pero es que me gusta más ver televisión. Bueno, entonces, vamos a gestionar tu tiempo, que sería un tip. Vamos a gestionar tu tiempo. ¿Cuánto tiempo vas a dedicar a holgazanar, a tener un tiempo de descanso? Y eso también hay que ponerlo en el cronograma. Tener un tiempo para distraerme todo lo que quiero. Fíjate que hay un psicólogo que me encanta, que también dice, en este momento no recuerdo el nombre, pero él dice que la procrastinación no es mala, que la procrastinación te lleva a tomar conciencia de otras cosas que te gustan y que tú puedes hacer como un mecanismo para ayudar a tu hijo, a un paciente o a un cliente. Puedes usar la procrastinación para ayudarlo a ser más exitoso. Entonces yo decía, pero ¿cómo es esto? Leí más y hacen experimentos y todo, donde a la persona se le pregunta, ok, pero cuando tú procrastinas, ¿qué haces? Bueno, es que yo tengo que hacer esta tarea que no me gusta. Vamos a poner el caso de un adolescente que tiene tantas materias, pero no me gusta, no me gusta física, no me gusta matemática, no me gusta English. Ok, ¿y qué es lo que te gusta? Me encanta escribir canciones, me fascina. Y eso es lo que hago mientras me pongo a escribir canciones en la clase, ok. Entonces, ahí la persona la mamá o un orientador, agarra eso como una fortaleza, que él pierde su tiempo o procrastina haciendo algo que le gusta, entonces vamos a poner en su cronograma más tiempo para eso. Y las personas pueden llegar a ser hasta poetas después o escritores de canciones cuando se ha dado prioridad también a algo que parecía, oye, pero eso no te va a llevar a nada. No le prestes atención a eso cuando son importantes. Entonces, todo es una cuestión de perspectiva, amigos. O sea, es cómo lo ves y cómo lo manejas. Trata de ver cómo puedes ver esa situación o problema que tiene tu hijo de procrastinación, de no ser resiliente, y ayúdalo a enfocarlo de una manera positiva. Enfócate en las soluciones.
¿Cómo lo podemos solucionar? Vamos a gestionar el tiempo. ¿Qué es lo que te genera? ¿Qué emoción te genera cuando estás procrastinando? Ay, me siento bien, pero a la vez me siento culpable. O sea, ¿por qué te sientes culpable? Porque yo sé que tengo que hacer una tarea para mañana. Entonces juntos a dedicar un tiempo a esto, acompañarlos. Esas serían algunas de las estrategias que podemos usar con nuestros hijos para que no... Bueno, Jane, Bello. mejor imposible, hermosísimo. Y además tú diste en una clave que yo siempre le doy a mis coaches y sobre todo a los papás que me contactan por estos temas, que yo siempre digo, no nos quedemos pegados porque eso nos ocurre mucho con nuestros adolescentes. ¿Por qué tú? Y preguntamos mucho y el por qué y el buscar siempre la respuesta al por qué. Y yo digo que la adolescencia de alguna manera es un momento donde tenemos que preguntarnos mucho y que ellos se pregunten el para qué. ¿Para qué me está pasando esto? ¿Para qué tengo que suceder esto? ¿Para qué tengo que pasar por esto? Y no el por qué. Entonces, bueno, creo que fue una manera maravillosa de cerrar este tema. Creo que fue perfecta la manera como lo llevamos y bueno, ojalá les sirva de mucho a las personas que nos escuchen y por supuesto no nos podíamos equivocar con la señora Jane Cardoso. Jane, ¿por dónde te pueden conectar? ¿Dónde te pueden buscar en las redes sociales para escucharte? Porque sé que estás metida en muchas cosas. Sí, bueno, básicamente en Instagram, en mi página es Janet Cardoso, psicóloga. Igual está en YouTube, igual está en mi Facebook, Janet con doble N, doble T, Cardoso con Z, psicóloga. Y también tengo mi página, Janet Cardoso, psicóloga, donde pueden conseguir en mi blog, pueden leer esto que estamos hablando. Yo tengo artículos sobre procrastinación, artículos sobre resiliencia, porque son dos temas, como ustedes dijeron, muy actuales. Y bueno, siempre hago lives como ustedes. Lisbeth ha participado en mis lives. Te voy a invitar a ti también, Lisette. Claro que sí. Para que juntos, porque nosotras tres hacemos lo mismo, que es dar herramientas a los padres, que nosotros las necesitamos también. Entonces, Ujú, es una manera de apoyar, apoyándonos nosotras también. Así exactamente. es. Bueno, Muchísimas Millán, un gracias, placer. Janet. Bueno, De gracias a verdad, ustedes. Hasta la próxima. delicioso. El Bye. próximo punto de encuentro.